luces parpadeando, ese olor a pino y a dulces, las reuniones familiares, regalos. Es una imagen que, bueno, casi todo el mundo reconoce, esa sensación de calorcito en pleno invierno. Pero si te paras a pensarlo un segundo, es todo bastante peculiar. ¿Por qué celebramos justo el 25 de diciembre? ¿Por qué metemos un árbol en casa? ¿Y quién es ese señor de rojo? Pues hoy vamos a explorar justo eso, que recopila los orígenes y las curiosidades de la Navidad. Y la misión es esa, ¿no? Desentrañar todas esas capas de historia. Vale, vamos a desgranar esto. Es que es un punto de partida perfecto, porque la Navidad es, posiblemente, el mejor ejemplo de sincretismo cultural que existe. De sincretismo. ¿Sí? De mezcla. Es una fusión increíble de tradiciones paganas, fe religiosa, folclore y, como veremos, una dosis muy potente de marketing. Vaya. Y lo curioso es que entender de dónde viene cada pieza revela una historia mucho más compleja sobre cómo viajan las ideas y se fusionan a lo largo de los siglos. Pues lo primero que me ha llamado la atención es que, a ver, mucho antes de que existiera la Navidad, Muchísimo antes. la gente ya celebraba en diciembre a lo grande, ¿no? Parece que todo gira en torno al solsticio de invierno, Totalmente. de las Saturnales en Roma, y suenan algo espectacular. Y lo eran. Las Saturnales eran la gran fiesta del invierno romano, del 17 al 23 de diciembre, en honor al dios Saturno. Eran días de auténtica catarsis social. Separaban los negocios, los tribunales, todo. La gente se dedicaba a celebrar banquetes enormes, a intercambiar regalos. Pero el detalle más llamativo, el que más nos choca hoy, era la inversión del orden social. Una inversión del orden social. Eso suena a la trama de una película. ¿Era de verdad o solo simbólico? Era un caos, pero un caos controlado y muy simbólico. Durante esos días, a los esclavos se les daba un descanso, Anda. y en muchos casos sus amos les servían la comida a ellos. Se relajaban las normas, se permitía el juego en público. Qué pasada. Era como un recordatorio de una mítica edad de oro de Saturno, ¿sabes? Un tiempo de igualdad. Y esa idea de fiesta, de regalos y de un mundo al revés por unos días, caló tan hondo que su espíritu ha sobrevivido en muchas de nuestras fiestas. Me fascina esa idea. Como pulsar un botón de reinicio una semana al año. Pero claro, eso es en Roma. Me imagino que en el norte de Europa con el frío la cosa sería muy distinta. Del Yule. Totalmente distinto. Si las Saturnales eran la fiesta mediterránea, el Yule era su equivalente en los bosques de los pueblos germánicos y nórdicos. Para ellos, el solsticio de invierno era un momento casi de vida o muerte. Celebraban el renacimiento del sol, tras la noche más larga, la promesa de que la luz volvería. Y sus rituales estaban muy ligados al fuego y a la naturaleza. ¿Qué tipo de rituales? ¿Algo más que una hoguera? Mucho más, sí. Encendían hogueras enormes para, simbólicamente, ayudar al sol a recuperar su fuerza. Y tenían la costumbre de quemar el tronco de Yule, un tronco enorme que debía arder en el hogar varios días para proteger la casa. O sea, el fuego contra la oscuridad. Justo. Pero había otro elemento que simbolizaba la esperanza, la vida. Déjame adivinar. ¿Algo que se mantenía verde en pleno invierno? Justo. Los árboles de hoja perenne, como los abetos, eran un símbolo poderosísimo de persistencia. La prueba de que la vida seguía ahí. Exacto. La prueba de que incluso en el momento más oscuro, la vida continuaba, y por eso los decoraban. A veces los metían en casa. Era como un talismán. Y ese Es el antepasado directo de nuestro árbol de Navidad. Entendido. O sea, tenemos una fiesta romana de banquetes y regalos y una celebración nórdica de fuego y árboles. El escenario está listo. Pero, ¿cómo se convierte todo esto en una fiesta cristiana? La Biblia no dice en ningún momento que Jesús naciera el 25 de diciembre. Entonces, ¿de dónde sale la fecha? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el giro es puramente estratégico. La decisión se tomó en el siglo IV, año 350, por el Papa Julio I, y la elección de la fecha no fue casual, No se basó en cálculos teológicos ni nada de eso. para nada. Fue, en esencia, una maniobra de marketing religioso. Una maniobra de marketing. Suena muy poco espiritual, la verdad. Pero fue increíblemente eficaz. Piensa que el Imperio Romano estaba en plena transición al cristianismo, pero las fiestas paganas estaban muy arraigadas. Las Saturnales y sobre todo la fiesta del nacimiento del Sol Invicto, el Sol Invictus. ¿Que se celebraba cuándo?
Se celebraba oficialmente el 25 de diciembre. Era de las más populares del año. Ah, vale, ya lo pillo. La lógica de la Iglesia fue muy pragmática. Intentar prohibir la fiesta favorita de la gente era una batalla perdida. Era mucho más fácil absorberla. O sea, una especie de rebranding espiritual. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. O más bien, cópialo. Es una de las asimilaciones culturales más exitosas de la historia, sin duda. Se superpone el nacimiento de Jesús, la luz del mundo, Ujú. sobre la celebración del renacimiento del sol. Se mantuvo la fecha, la idea de alegría, de reunión. Incluso lo de los regalos. Es brillante. Y no solo la fecha, fíjate en otros símbolos, como las campanas. Las campanas también. También, en la tradición cristiana anuncian el nacimiento, la buena nueva, pero heredan una función pagana mucho más antigua. Ah, sí. ¿Cuál? En las largas noches de invierno, los ruidos fuertes, como los de las campanas, se usaban para ahuyentar a los malos espíritus. La figura de Papá Noel, o Santa Claus, es un puzzle fascinante. La base histórica, es una persona real. De verdad. Sí, San Nicolás, un obispo del siglo IV de la actual Turquía, famoso por su generosidad. Y por hacer regalos en secreto. De ahí viene la cosa. Justo de ahí viene. Esa figura viaja por Europa, se mezcla con otras leyendas. En los Países Bajos, por ejemplo, se convierte en Sinterklaas, que llega en barco desde España a repartir regalos. Desde España. Sí. Y los inmigrantes holandeses llevan esa tradición a América. Y es allí, en el siglo XIX, donde ocurre la gran transformación. De la mano de un dibujante, ¿no es así? Exacto. Un caricaturista político llamado Thomas Nast. Un caricaturista político. Sí, para la revista Harper's Weekly. Él es quien le da los rasgos que todos conocemos. Un hombre mayor, gordo, afable, con barba blanca, un taller en el Polo Norte con elfos. Él creó todo el imaginario visual. Fíjate. Y el remate final, la guinda, llega en el siglo XX, con las campañas publicitarias de Coca-Cola. Coca-Cola, en los años 30. Espera, que me quede claro. La imagen global que tenemos de Papá Noel fue definida en gran parte por un dibujante de prensa y una empresa de refrescos. A ver, antes de Coca-Cola, aunque el rojo ya se usaba, Santa Claus aparecía a menudo vestido de otros colores, de verde o de azul. Qué fuerte. Coca-Cola no inventó el traje rojo, pero usó sus colores corporativos de una forma tan masiva y consistente que lo convirtió en el estándar mundial. Fijó la imagen, para siempre. Es increíble. Vayamos al otro gran ícono, el árbol. Ya hemos visto su origen pagano, pero ¿cómo daba el salto de los bosques germánicos a los salones de todo el mundo? Su popularización global también es sorprendentemente reciente. La tradición ya existía en Alemania, pero el gran impulso llegó en el siglo XIX. El momento clave, según las fuentes, fue en 1848. Se publicó en un periódico de Londres una ilustración de la reina Victoria y su marido alemán, el príncipe Alberto. Con sus hijos alrededor de un árbol de Navidad decorado. Exacto, en el castillo de Windsor. Fue la primera influencer de la historia, básicamente. Podríamos verlo así, sí. Aquella imagen se hizo viral para los estándares de la época. La aristocracia y la clase alta de Gran Bretaña y Estados Unidos se apresuraron a invitar a la familia real. La costumbre se asoció con modernidad, con buen gusto. Y de ahí, hacia abajo, a todas las clases sociales. Y de ahí se exportó al resto del mundo. Demuestra que la viralidad no la inventó Internet. Y supongo que al principio no lo decorarían con bolas de cristal y luces LED. Para nada. Las primeras decoraciones eran comestibles. Manzanas, para recordar el árbol del paraíso, nueces, galletas. Las bolas de cristal fueron un invento alemán posterior para imitar el brillo de las frutas. Y las luces eléctricas no llegaron hasta finales del XIX. Y hablando de cómo viajan las tradiciones, detalles fascinantes. Por ejemplo, la propia palabra Navidad. Esa es bastante directa. Viene del latín nativitas. ¿Qué significa nacimiento? Simplemente eso, nacimiento. O el hecho, que a mí me parece muy revelador, de que ni siquiera todos los cristianos la celebran el mismo día. Cierto. Las iglesias ortodoxas de países como Rusia o Serbia siguen el antiguo calendario juliano, que lleva un desfase de 13 días con el nuestro. Por eso para ellos la Navidad cae el 7 de enero. Exacto. Esto nos recuerda que ni siquiera una tradición tan centralizada es monolítica. Tiene sus propias variantes. Pero quizá el ejemplo más extremo de adaptación es lo que pasa con la Navidad en países no cristianos, como Japón. Eso sí que rompe todos los esquemas. Y es un fenómeno fascinante del siglo XX. En Japón la Navidad se ha importado como una festividad puramente cultural y comercial.
Se ha despojado de casi todo su significado religioso. Se ha convertido en una especie de San Valentín de invierno, una noche para que las parejas tengan una cita romántica. Y lo más curioso es la comida tradicional de ese día. Es pollo frito de KFC. ¿Cómo? ¿Pollo frito? Sí, pollo frito. Por otra campaña de marketing que fue un éxito rotundo en los años 70, KFC lanzó el lema "En Navidad, Kentucky". Y la idea cuajó de tal manera que hoy la gente hace reservas con semanas de antelación. Esto demuestra que se puede importar el envoltorio de una fiesta, las luces, la comida especial, los regalos, sin su significado original. La tradición se convierte en una plantilla que cada cultura rellena con lo que le apetece. ¡Qué recorrido! Hemos ido de los rituales del solsticio en los bosques de Europa a los banquetes de Roma, hemos pasado por la decisión de un papa y hemos llegado a las campañas de una cadena de comida rápida en Japón. La conclusión parece ser que la Navidad es una especie de organismo vivo que muta y se adapta. Exactamente. Y aquí creo que está la clave más profunda. A menudo decimos que es una mezcla o un mosaico, pero es algo más activo. Su supervivencia no se debe solo a su mensaje, sino a su increíble capacidad de canibalizar culturalmente todo lo que encuentra. Que absorbe. Su verdadero superpoder es la adaptabilidad. La convierte casi en un virus cultural benigno que se reinventa en cada época, ya sea adoptando un dios pagano, la imagen de la realeza o a una marca de refrescos. Un virus cultural benigno. Me encanta esa definición. Es una celebración que nunca ha sido estática, entonces. Jamás. Siempre ha estado cambiando y por lo que parece seguirá haciéndolo. Sin duda. Y a pesar de esa mezcla de paganismo, religión y comercio, ha conseguido mantener un núcleo que resuena en muchas culturas. La idea de reunirse, la generosidad, la búsqueda de luz y conexión humana en la época más oscura del año. Pero la forma en la que se expresa ese núcleo está en constante evolución. Y eso me lleva a una última reflexión, una pregunta para quien nos escucha. La historia nos demuestra que el superpoder de la Navidad es absorber las costumbres de su tiempo. Si pensamos en nuestras celebraciones de hoy, con las videollamadas a familiares lejanos, los maratones de películas en plataformas, los memes navideños, los amigos invisibles por WhatsApp, ¿cuáles de estas costumbres actuales están siendo absorbidas ahora mismo? ¿Cuáles de ellas podrían convertirse en la tradición inmovible de la Navidad del futuro?